Hola chicos, espero que se encuentren muy bien en sus casas y siguiendo las indicaciones pertinentes en esta época de pandemia. Bueno, noté que en la última tarea que les dejé, varios de ustedes tenían ciertas dudas con respecto a este tema y de alguna forma, a pesar de que traté de aclarar ciertos puntos de manera escrita en los comentarios que me mandaban, ya al checar sus tareas me di cuenta que no había quedado todo del claro, o perdón, todo tan claro. Entonces tomé la decisión de hacer esta presentación precisamente para poder explicar con un poco más de detalle y detenimiento el tema. Espero que de esta forma quede más claro y ustedes puedan entender mejor los conceptos. Realmente noté el interés que ustedes tenían cuando me hacían sus dudas o sus preguntas y la verdad es que eso fue lo que me impulsó a yo tomar esta decisión. Entonces, bueno, vamos a empezar con esto y de cualquier forma, si hay alguna duda, ya saben que en los comentarios lo pueden expresar y ya yo retroalimentaré ese punto. Entonces, el tema central es virtudes, vicios y el justo medio. El filósofo que retomamos es Aristóteles. En algún momento de las clases presenciales que tuvimos, yo mencioné este punto o este tema del justo medio de manera un poco superficial, porque precisamente dijimos, más adelante lo vamos a revisar. Entonces, vamos a iniciar con los conceptos claves. Yo les dejé de tarea que hicieran unas reglas del justo medio, pero bueno, previo a eso, ahorita que voy a dar unos ejemplos, previo a eso voy a retomar conceptos. Entonces vamos a iniciar con el primer punto que es lo básico para el ejercicio que les dejé, que es el concepto de virtud. Para empezar, aclarar que la virtud, de alguna manera, desde este punto de vista de Aristóteles, pues lo considera como que son propiedades innatas del ser humano que le facilitan la buena conducta. Es decir, que el ser humano, desde esta perspectiva de este filósofo, dice que el ser humano nace siendo bueno, realmente nace como una tabla rasa y que la sociedad es quien de alguna u otra forma lo contamina o lo corrompe dentro de los comportamientos que va a ir expresando ya a nivel social. Pero realmente desde este punto de vista, la virtud para él es algo que nosotros lo traemos de manera natural. Se supondría que este concepto de virtud pues es el ideal, ¿no? Es como una filosofía de vida que se sigue para dirigirse en un camino correcto. Cuando hablamos de camino correcto nos referimos a comportarnos de una buena manera, siendo buenas personas con los demás, siendo un buen ciudadano, un buen hijo, un buen esposo, un buen amigo, etcétera, un buen estudiante. Entonces, todo lo que tiene que ver con un aspecto o un contenido positivo se refiere a una virtud. Esta virtud, a pesar de que ya la tenemos de manera natural o nacemos con ello, desde esta perspectiva, pues también la podemos ir fortaleciendo. Más adelante, ahorita vamos a checar cómo es que se va fortaleciendo una virtud. Entonces, el segundo punto, precisamente derivado de esta parte de las virtudes, pues tenemos una pequeña clasificación. Las virtudes se van a dividir en tres aspectos. Puede que existen virtudes morales, que se refiere más a esta parte del comportamiento social, de hacer el bien. Aquí yo puse algunos ejemplos de esas virtudes morales que serían la prudencia, la justicia, la templanza, la fortaleza. Es decir, que de alguna u otra forma nos permiten tener una buena interacción a nivel social, siempre y cuando estemos enfocándonos en hacer el bien para nosotros mismos y para las demás personas. Por ejemplo, la justicia, ¿no? Realmente eso tiene que ver con el cómo yo voy a estar repartiendo a lo mejor cierto aspecto entre diferentes personas, siendo justo, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Otro tipo de virtud son las virtudes intelectuales. Estas tienen que ver con la creación de la ciencia, el arte, la sabiduría, el conocimiento, todo lo que nosotros tenemos como aspectos que nos ayudan a saber o a conocer más. En este caso, en virtudes intelectuales, pues entraría mucho esta parte también de la educación, ¿no? O de la escuela. Y finalmente tenemos otras virtudes que son virtudes sobrenaturales.
Estas se enfocan un poquito más a esta parte espiritual que puede tener el ser humano. Aquí como ejemplo yo puse a la fe y a la esperanza. Realmente la parte de la fe no solamente se refiere a un Dios o alguna deidad, ¿no? En general, sino la fe incluso en alguna otra persona, la fe en un proyecto, pero son virtudes un tanto más, ¿cómo llamarlas? Subjetivas, que evidentemente no todos tenemos desarrollados, ¿no? La esperanza, por ejemplo, es otra de ellas. El que nosotros, por ejemplo, emprendamos un proyecto o a lo mejor otro ejemplo más claro, cuando alguien de nuestros familiares se enferma, entonces, de pronto es el tener la esperanza de que todo va a salir bien. Es una virtud, se le considera sobrenatural porque tiene que ver ya más con ese grado de espiritualidad. Ahí ya entra un poquito más la introspección de cada uno de nosotros. Y siendo sinceros, pues no todos tenemos desarrolladas estas virtudes, ¿no? Entonces, ahí tenemos tres virtudes. Si se dan cuenta, las tres están enfocadas siempre en aspectos positivos y en hacer el bien. Vamos a pasar ahora a la contraparte, prácticamente serían los vicios. ¿Qué es un vicio? En general estaríamos hablando de que los vicios se consideran como aspectos negativos que van a perjudicar precisamente al ser humano. Van a nublar el juicio y afectan no solo a la persona en cuestión, sino también a terceras personas. Por ejemplo, alguien que tiene un vicio como lo es el alcoholismo, no solamente se afecta él mismo a nivel orgánico o biológico, ¿no? O sea, no solamente daña su organismo, no solamente él está en un estado de ánimo a lo mejor depresivo, sino que también va a afectar a terceras personas, por ejemplo, a su familia. Su familia se va a preocupar porque esta persona no llegó a su casa por estar bebiendo, ¿no? Y no sabe si está en la calle o tirado en una banqueta. Entonces, prácticamente los vicios van a afectar a las personas que te rodean. Al ser algo negativo, pues obviamente siempre te va a perjudicar. Y de alguna u otra forma, los vicios se tendrían que empezar a erradicar, ¿no? Una vez que se están detectando. Ahora, aquí hay un punto importante y que es medular en esto del justo medio. Si una virtud no se encuentra equilibrada, puede convertirse en un vicio. Eso es lo que yo les mencionaba precisamente en alguna de las clases y yo les decía, es bueno que nosotros tengamos virtudes porque obviamente nos va a ayudar a ser mejores personas, pero hay que tener mucho cuidado porque si esa virtud se sale de control, se puede convertir en un vicio. ¿Cómo puede pasar esto? O sea, ¿cómo una virtud se puede ir cambiando? Puede que esta virtud exceda demasiado, o sea un comportamiento en exceso y entonces eso la genera como un vicio. Ahorita vamos a checar cómo es que se hace esa transformación. Tenemos el punto 3, que prácticamente ya estamos hablando de lo que se enfoca en un justo medio. Aristóteles menciona que todos los seres humanos, o sea, absolutamente todos, ninguno quedamos exentos, tenemos tanto virtudes como vicios. Por eso yo en la tarea que les dejé, les pedí que hicieran una lista de sus virtudes y una lista de sus vicios, porque realmente todos, si nos ponemos a analizar y hacer una introspección, vamos a detectar que tenemos cosas buenas, pero también tenemos cosas malas. Y eso no significa que seamos peores o las peores personas, sino que realmente tenemos cosas que podemos cambiar, porque eso es lo bueno, ¿no? Que podemos modificar esas conductas para que a lo mejor nuestra lista de virtudes sea más grande que la de vicios. Entonces, todos tenemos tanto virtudes como vicios. Sin embargo, debemos equilibrar estas dos variables en nuestra vida para que no caigamos en comportamientos extremos. Este justo medio se adquiere a través de la repetición constante de nuestras conductas hasta volverlas un hábito en nuestra vida. Entonces, recordemos las teorías filosóficas que vimos que sustentaban a la ética y la mayoría de ellas precisamente decían, ¿no? Cuando nosotros hacemos una conducta de manera repetida, empezamos a generar un hábito, lo volvemos una costumbre, lo volvemos parte de nuestra vida cotidiana. Si yo empiezo a tratar de llegar temprano a la escuela, por ejemplo, o alguna cita que yo tenga, pues evidentemente si yo trato de ser puntual de manera constante, llega un momento en donde eso ya se convierte en un hábito, un estilo de vida para mí, o sea, es parte de mi incluso personalidad, el ser puntual.
Entonces, cuando nosotros estamos practicando un comportamiento determinado de manera recurrente, es muy, pues es muy común que se pueda convertir en algo habitual para mí, ¿no? Y ya lo tome yo como parte de mi vida. Entonces, el objetivo precisamente es regular vicios y virtudes, pues para estar en un punto medio o en un punto intermedio y ser personas funcionales. En estos dos puntos, bueno, tres puntos que manejamos, llegamos a una conclusión o quise concluir con este punto. La virtud debe tener un justo medio, ya que si hay un exceso o un defecto, de esta en automático se va a convertir en un vicio. Entonces, aquí les traté de ejemplificar esa conclusión a través de una regla, que precisamente era parte de las actividades que les dejé. Esta regla nos pone en la parte del medio el justo medio, que es lo ideal. Es un comportamiento que nosotros deberíamos de tener de manera habitual, hacerlo parte de nuestra vida cotidiana. En el extremo derecho tenemos a la cuestión de los vicios, ¿no? Que es esa parte negativa. Y en el extremo izquierdo tenemos al aspecto positivo. Tal vez aquí estuvo el punto en donde se confundieron. A ver, la virtud sería prácticamente el justo medio. Es lo ideal, es lo que queremos desarrollar. En los dos extremos paralelos, ambos serían vicios. ¿Por qué? Cuando tenemos a la virtud en medio, en el aspecto ideal, si yo carezco de esa virtud, se va a convertir en un vicio. Pero si me voy del otro lado, es decir, que hay un exceso de esa virtud, también se convierte en un vicio. Vamos a ir ahorita ejemplificando cada uno de esos aspectos, pero sí necesito que entiendan esta parte de debemos equilibrarnos, porque no debemos ni de carecer de esa virtud, pero tampoco debemos excederla. Entonces, si tenemos en los dos polos la cuestión de los vicios, vamos a ir checando los ejemplos. El primero de ellos dice, o coloqué y retomé algunos de los ejemplos que también ustedes me mandaron para que los vayamos revisando. El primer punto o el justo medio sería el amor, ¿no? Eso viéndolo como un sentimiento que nos va a permitir tener una buena relación con las demás personas. Si me voy en un extremo negativo, es decir, que hay una carencia de, si yo no genero amor, si yo no siento amor o no doy amor a otras personas, entonces esa virtud se puede convertir en un vicio, que sería el egoísmo. Es todo lo contrario, es la carencia de amor. Pero si me paso al otro extremo, en donde hay un exceso de amor, o sea, ya ahí estoy hablando de que se generaría o se convertiría ese amor, de ser una virtud, se convertiría en un vicio porque hay un exceso de amor. Entonces, de ser amor pasa a ser dependencia a otra persona o puede generar una obsesión a otra persona. ¿Sí me explico? En este ejemplo, ya basándolo en un caso a lo mejor más real, cuando ustedes tienen una relación afectiva o tienen su novio o tienen su novia, podemos caer en estos dos extremos. Lo ideal es estar equilibrados. Pero si yo empiezo a dejar de expresarle mi amor a mi pareja, a ya no decirle cosas bonitas, a ya no expresarle mis sentimientos, y entonces solo me centro en mí, en que ella me dé a mí prácticamente amor o me diga cosas lindas, pero yo ya a lo mejor empiezo a sentir una indiferencia, pues entonces estoy cayendo en el egoísmo. Pero por otra parte, si excedo con este amor, pero ya hablando de ahí a lo mejor algo, por eso se refiere a un vicio, ¿no? Porque ya es algo, pues a lo mejor enfermizo o en exceso de que a fuerza quiero estar con esa persona y no puedo hacer nada sin que esa persona me dé permiso o quiero ir al cine y le dije a mi novio y él de alguna u otra forma no puede y entonces yo no voy al cine o me limito porque dependo demasiado de ese sujeto. Entonces ya se convierte en una dependencia o me obsesiono tanto con esa persona que empiezo a generar a lo mejor ideas irracionales de celos, ¿no? Por ejemplo. Entonces se dan cuenta cómo la virtud del amor podemos convertirla en un vicio si nos vamos de un extremo a otro. Por eso es la importancia de tener un equilibrio en este aspecto de las virtudes. Vamos con el segundo ejemplo que yo aquí retomé al justo medio o a la virtud que sería la valentía. En el extremo de decir hay una carencia de esa valentía, pues
esa virtud se convertiría en cobardía. Y del otro lado, si hay un exceso de valentía, entonces esa virtud se convertiría en un vicio porque ya sería algo de impulsividad. Pongamos un ejemplo. Tenemos a dos compañeros, empiezan a lo mejor a tener ciertas diferencias y entonces uno de ellos a lo mejor, no sé, le da miedo enfrentarse a esa persona y ya no sigue defendiendo su postura. Entonces es cobarde ante esa situación. Si nos vamos al otro extremo, de ser una virtud la valentía se puede convertir en un vicio. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya no nada más estamos discutiendo o dialogando el punto en el que no nos ponemos de acuerdo, sino que es tanta mi agresión o mi agresividad que entonces ya voy, o mi impulsividad, perdón, ya voy y empiezo a agredirlo físicamente. Entonces ahí ya no es valentía, ahí ya estamos hablando de un problema de agresividad y de un ser que es impulsivo, que no sabe controlar sus emociones, que no es asertivo en esa situación. Entonces, ¿la valentía es una virtud? Sí, pero cuando hay una carencia de esto se convierte en un vicio siendo cobardía, o cuando hay un exceso de esto se convierte en un vicio siendo impulsividad. Vamos a un ejemplo más. Y en este caso tenemos al justo medio a la virtud que es la dignidad. Si yo carezco de dignidad, entonces me convierto en una persona sumisa. Dejo que todos los demás me pisoteen o pasen por encima de mí sin yo expresar mis ideas o mis emociones. Y por otro lado, si hay un exceso de dignidad, se puede convertir en un vicio, pero le llamaríamos entonces orgullo. Hay personas que confunden precisamente la dignidad con el orgullo. Una cosa es defender tus ideas, expresarlas a los demás, y otra cosa muy diferente es el orgullo, ¿no? Que de alguna forma pensemos que solamente nosotros tenemos la verdad absoluta. Entonces, de pronto aquí también se puede convertir eso en un vicio. Otro ejemplo más, tenemos al justo medio que es el optimismo, pero si carecemos de optimismo nos podemos convertir en personas pesimistas. Y si excedemos ese optimismo, nos convertimos en alguien que nos basamos en cuestiones irreales, algo muy fantasioso, ¿no? Incluso estaríamos hablando de autoengañarnos. Está bien que tenemos un problema y debemos de verle el lado positivo, pero tenemos que ser realistas. O sea, sí soy positivo ante esta situación, soy optimista ante esta situación, pero también sé cuáles son las limitantes y sé qué es lo que puede pasar. Entonces no hay que caer de un extremo a otro, hay que estar en la parte intermedia. Y agrego otros dos ejemplos para que quede un poco más claro. La virtud sería la justicia. Si hay un defecto o una carencia de justicia, pues caeríamos en el egoísmo. Y si hay un exceso de esta justicia, caeríamos en ser demasiado complacientes, ¿no? Una cosa es dar lo que le corresponde a todas las personas para que estén equilibradas, ¿no? De manera justa, y la otra es pues ya ser muy complaciente y tratar de tener contentos a todos, porque eso jamás va a poder ser posible, ¿no? Entonces también se convertiría en un vicio. Otro más, como virtud coloqué aquí al esfuerzo, que en este caso el esfuerzo sería lo ideal, sería el justo medio, pero si carezco de esfuerzo en lo que yo voy a realizar, pues me puedo convertir en una persona mediocre, en una persona conformista, perdón, que pues entrego las cosas al aventón, ¿no? En mi trabajo a lo mejor me tengo que esforzar, ese es mi ideal, ese es mi justo medio, tengo que entregar un trabajo de calidad, en tiempo, en forma y que sea funcional dentro de mi área laboral. Si yo carezco de esto, pues entonces voy a entregar ahí cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa mediocre, con tal de nada más tener ahí una entrega más, pero no lo hago con calidad. Y por otra parte, si excedo a esta virtud, que sería precisamente esta cuestión de ir más allá de, pues ya se convierte en algo de perfeccionistas, ¿no? Por ejemplo, está bien que me esfuerce, que yo entregue cosas de calidad, pero tampoco tengo que llegar a un grado enfermismo de ser un perfeccionista u obsesionarme con una entrega que sea impecable, ¿no? Dentro de los parámetros posibles debe de ser, pero tampoco voy a dejar de dormir o comer por preocuparme de más de entregar algo que sea extremadamente perfecto, porque tampoco vamos a conseguirlo, ¿no? Sabemos que la perfección es algo muy, muy subjetivo. Entonces ahí tenemos un más. Y voy a finalizar con dos ejemplos
para que el punto quede más claro. Uno de ellos es el amor propio, que este lo retomé, si no mal recuerdo, una de sus compañeras, creo que fue de Abby, no recuerdo bien, pero ella ponía también al justo medio como el amor propio, ¿no? Todos nosotros debemos de tenerlo desarrollado, debemos de querernos, debemos de aceptarnos tal y como somos, ver nuestras limitantes, tratar de modificarlas para ser mejores personas, pero de alguna u otra manera tenemos que querernos. Entonces, eso sería lo ideal, ese sería el justo medio. Si yo carezco de este amor propio, pues entonces voy a ser una persona con baja autoestima, estaría cayendo en ese vicio, ¿no? De no quererme, de siempre reprocharme, de verme todos los aspectos negativos y nunca resaltar en lo que soy buena. Y por otra parte, si excedo de ese amor propio, pues también se convierte en un vicio, ¿no? Porque podemos llegar a ser personas demasiado vanidosas o personas muy prepotentes que creemos que ninguna otra persona tiene la razón más que nosotros, o creemos que nadie nos merece porque nosotros somos lo mejor que puede estar existiendo en el mundo. Entonces, está bien que nos queramos, pero tampoco es cuestión de exagerar. Y finalmente coloqué a la paciencia como justo medio, como virtud, como un ideal que debemos de seguir o de tener. Y si hay un defecto o una carencia de paciencia, pues entonces nos convertimos en personas intolerantes. Y del otro extremo, si hay un exceso de paciencia, pues nos convertimos en personas que de pasar a ser tolerantes, ya excedemos de más ese término y entonces somos gente que no ponemos límites, ¿no? Y que dejemos que los demás entonces también pasen por nosotros o sobre nosotros. También hay que saber poner un límite, un alto, hasta dónde podemos permitir y tolerar ciertas acciones, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a cerrar con un caso, perdón, bueno, un ejemplo que tiene que ver a lo mejor con la violencia. La violencia dentro de la familia, en una pareja de esposos, debemos de ser pacientes en el sentido de hay que platicar, tenemos problemas, tengo que tener paciencia o le debo de tener paciencia a mi pareja, pero siempre manteniendo esta cuestión del respeto, ¿no? Si yo soy cero tolerante, o sea, ya esa paciencia ya se convertiría en el vicio, en ser intolerante, en que tantito a lo mejor esta persona me dice algo y luego yo empiezo a explotar y a golpear o a agredir, o sea, soy cero tolerante, cero paciente, pues entonces eso ya también se convierte en algo negativo. Y en el otro extremo, ¿no? Tengo que ser paciente con mi pareja a lo mejor, pero eso no quiere decir que voy a dejar que me golpee, ¿no? Es que debo de tenerle paciencia, debo de ser tolerante, no. Hay que poner también límites, porque si no, entonces caemos en estas cuestiones de convertir nuestro comportamiento en un comportamiento de vicio en lugar de ser virtud. Entonces, esta es la cuestión que me interesaba que quedara claro, cómo es que una virtud puede convertirse en un vicio, ya sea si excedo esa virtud o si carezco de esa virtud. Realmente espero que quede un poco más claro con estos ejemplos, con esta explicación rápida que les di o que les estoy grabando, porque pues aquí lo importante es que ustedes lo entiendan, que comprendan el concepto. Ya con todo esto que ahorita explicamos, revisen su tarea, porque ahí a varios les puse que estuvieron equivocados. De todos modos, se las registré, ¿no? Porque hicieron la entrega y también hicieron entrega de otras actividades. Sin embargo, sí me interesa que las revisen ustedes, chequen en dónde estuvo su error, lo corrijan, pero eso ya solo para ustedes, ya no me lo van a volver a reenviar, ¿ok? Entonces, pues bueno chicos, por mi parte sería todo de esta explicación. Espero que haya quedado más claro. Si todavía hay alguna duda, háganmelo saber en los comentarios y pues yo con muchísimo gusto voy a estarles contestando, ¿ok? Próximamente tengo planeada una clase virtual de un tema nuevo, pero sería como a principios de mayo, ¿vale? Para que estén ahí al pendiente. Yo les estaría comentando y de todos modos voy a tratar de subir precisamente este tipo de retroalimentaciones de esta forma, que se me hace bastante práctica para que ustedes tengan más claro cada uno de los conceptos, ¿ok? El punto aquí es que ustedes lo entiendan. Entonces, pues me despido chicos, los extraño y les deseo que estén bien, de verdad, de salud. Cuídense muchísimo, por favor.
y pronto, esperemos que pronto podamos volvernos a ver, ¿vale? Les mando un abrazo, cuídense mucho y nos vemos pronto de manera virtual. Bye.